Hola, la paz del Señor sea con todos ustedes. Los felicito por prepararse. Hoy día hay que prepararse, estudiar, aprender. Siempre el progreso se logra de esa forma. De otra manera uno se queda trancado o da marcha para atrás. Así que adelante. Nos han invitado para hablarles algo sobre las bases para el matrimonio, bases para un matrimonio feliz. Y la base principal es entender que Dios es sabio y poner toda nuestra confianza en Él, en sus propósitos, en sus maneras, en sus tiempos. No procuremos nosotros enseñarle o exigirle a Él que haga así o asá. Mejor es someterse a Dios, porque justamente la conversión, ya que somos convertidos, la conversión, por si alguien no lo recuerda o no lo entiende, la conversión es aceptar el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la voluntad de Dios. Uno comienza la vida cristiana diciéndole, venga tu reino y hágase tu voluntad. Al decirle eso, automáticamente nuestros gustitos, nuestra voluntad, nuestros plancitos, lo dejamos a un lado, lo tiramos al tacho de la basura y aceptamos lo de Dios, recordando que lo de Dios es mucho mejor que lo nuestro. Dios mismo dice, ¿no? Mis caminos son más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Así que dichoso, feliz, el que puede entender esto y luego proceder de esa manera, aceptando el gobierno de Dios, los planes de Dios, los métodos de Dios y sometiéndose voluntariamente de buen corazón, porque en eso está su felicidad. Hay que entender que el matrimonio no lo hemos inventado nosotros. No es que por ahí dos sabios o psicólogos, sociólogos o filósofos se juntaron y dijeron, inventaremos el matrimonio. De ninguna manera. Sino es Dios que dice la Escritura, creó varón y mujer y luego los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. De esa forma entonces se fundó, se estableció, se inventó el matrimonio, el hogar cristiano que debe funcionar sobre las bases de Dios. Para tener entonces un matrimonio exitoso, hay que ser sumiso a Dios, sumiso a Dios. No andar con pretensiones, ¿no? Es que Dios tiene que hacer esto, Dios tiene que hacer aquello, Dios tiene que darme un marido, Dios tiene que darme una mujer. ¿Saben? Hay que ser realistas. La verdad es que si ustedes miran la realidad de este mundo, hay que ser realistas y ya se pueden dar cuenta de que algunos no se van a casar, algunas no se van a casar. Porque, por ejemplo, en Bolivia, en otros países algo parecido, en otros países al revés. En Bolivia hay más o menos como 1 millón más de mujeres que de varones. Hay un alto porcentaje de mujeres de la comunidad total. La mayoría son mujeres. Eso quiere decir que algunas mujeres se van a quedar sin casar o bien van a tener que conformarse con ser la segunda o la tercera, la querida, la amante, la chola de alguien. Así entonces, siendo realistas, podemos realmente buscar la voluntad de Dios, aceptar y preguntarle. Miren lo que dice el apóstol Pablo, comisionado por Dios sobre este punto. Está en 1 Corintios, capítulo 7.
Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado, mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. A veces hay demasiado apuro, mucha exigencia sobre esto. Hemos conocido personas, por ejemplo, algunas mujeres un poco mayores, llegan a la iglesia, ven qué lindos esposos hay ahí, hermanas que hablan muy bien de su hogar, diferente de lo que han visto, y dicen, yo quiero un esposo así, Señor, dame esposo, dame marido o me muero. Bueno, si Dios tiene planes para que tengamos hogar, está bien, pero hay que ser realista, otra vez mirando la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares de China hay pocas mujeres, no se sabe por qué. Así que tienen que hacer robar mujeres de otro lado, las llevan, las venden ahí, porque están tan deseosos de tener una esposa, los pobrecitos, que la compran y la tienen escondida, la tienen ahí encerrada para convencerla de a poco que se quede, que no escape, que la van a tratar bien, en fin. Pero en otros lados, en la mayor parte del mundo es diferente. Hay más mujeres. En la India dice que cuando los padres hacen el examen, cuando ya está embarazada la mamá, hacen el examen con la ecografía y descubren que es mujercita, ¡wow! Dicen mujeres. Y a veces la hacen abortar. Así que el gobierno va a tener que poner una ley de que no hagan ese examen y que no es prohibido abortar. Se ha puesto ahora una ley que prohíbe, porque antes eran los padres nomás los que decidían. Si es varón, sí, bienvenido. Si es mujer, no, porque hay demasiadas mujeres, entonces pasa muy mal. Y al punto que las mujeres para casarse, los padres tienen que pagar para que esa hija se case. Y cuando no tienen plata, al fiado. Y dicen que esas pobres chicas sufren harto porque le pega la suegra, le pega el suegro, le pega el marido. Y cuando lloran, dicen, tu padre ni ha pagado la cuota que tenía que pagar. Este año no ha pagado, así que anda día a tus padres que tienen que pagar, tramposos, y tienen que sufrir hasta eso. Entonces, gracias a Dios no hay tal asunto en Bolivia, pero que hay más mujeres que hombres es una realidad. Entonces hay que ser realista. Y además tenemos también ciertas capacidades, cierta formación, que puede ser que para algunos no sea conveniente casarse, no sea conveniente adquirir esa responsabilidad de un hogar, de una familia. Y por eso, miren la escritura, otra vez les voy a leer. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. O sea, hay que tomar con calma este asunto. Tómenlo con calma, con mucha oración. No se apuren, no se apuren. Uno de los problemas justamente es apurarse, ¿no? Ya 12, 13, 14 años, las chicas están desesperadas de saber quién es su novio, quién va a ser su marido. Si alguien está en esa situación, le aconsejo en el nombre del Señor, dedíquese a aprender algo,
adquiere una profesión, un oficio, alguna cosa con que trabajar, ayudar a la economía del hogar. Y no solamente esperar conseguir un tonto que va a mantener. Ahí viene, dice que decía una chica. ¿Quién viene? El burro que me mantiene. Y así a veces están buscando a alguien que las mantenga. Esas son cosas de la vida mundana, de la vida pasada, de los carnavales, fiesticholas, bailongos. La vida cristiana es algo diferente, es algo más serio. La vida cristiana depende de Dios. Por eso hay que andar bien cerquita, bien cortito con Dios, bien obediente, sujeto, sumiso a Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, una vez que uno está formado, tiene oficio o profesión o arte o ministerio. No todos van a ser profesionales, pues deben tener arte. Si es pintor, no solamente de brocha gorda, pero pintor que pinta cuadros, fotografías, o talla en madera o en piedra, en metal. Esos son artistas, ganan buena plata. O también ministerio, ya sea pastor, evangelista, apóstol, profeta. Dios les llama al santo ministerio, y si de verdad Dios les ha llamado y hacen la obra como Dios llama, van a poder, por supuesto, sostener un hogar. De lo contrario, tiene que tener oficio, tiene que ser carpintero, mecánico, sastre, o tiene que tener profesión, ingeniero en esto, tiene que ser abogado, tiene que ser médico, una profesión con título académico. Entonces, eso toma tiempito, aprender cualquiera de esas disciplinas y formarse como para ser responsable de una familia, de un hogar. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando uno es joven. A eso hay que dedicarse. Me da mucha pena cuando veo jóvenes y jovencitas estar tan preocupados del novio, del cortejo. Yo le digo, anda, mole agua para tu abuela primero. Aprende algo, formate en algo. A su tiempo, ya Dios te va a encaminar y te va a revelar muchas cosas lindas. Y así es. Entonces, una vez que uno ya tiene profesión, arte, oficio o ministerio y gana suficiente como para mantener una familia, entonces es el tiempo de preguntarle, Señor, ¿te voy a servir solo o te voy a servir con familia? Yo no estoy hablando de teoría, es lo que yo he hecho, es lo que yo he hecho. Cuando hablo de la familia, de matrimonio, yo comparto mis propias experiencias, lo que me ha tocado vivir, y que por eso, gracias a Dios, tengo un hogar feliz. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y cómo usted ha logrado tal cosa? ¿Cómo ha logrado una familia tan linda, una esposa tan linda? ¿Y cómo usted ha logrado un buen bienestar? Ahora que está mayor, no tiene que estar pidiendo por ahí platita que le regalen. Usted más bien está dando. Así es, así es. Es que yo he vivido los tiempos de Dios en su debido tiempo. No me he adelantado ni me he atrasado, y he estado preocupado de mi formación, de progresar y adelantar en mi profesión, oficio o arte o ministerio, sin preocuparme de eso, de estar mirando chicas, de estar mirando cinturas, de estar mirando labios. Preocupado de agradar a Dios. Y cuando ya estaba graduado del seminario, ya tenía un ministerio internacional y había predicado y hecho campañas en varios países, estaba cerca de los 30 años. Entonces sentí en mi corazón, debía preguntarle a Dios. Resulta que conocí algún predicador por ahí que era soltero, y era mayor de más de 40 años, y era soltero. Eran dos hermanos en realidad puertorriqueños, los hermanos Jiménez.
Raimundo y Eugenio. Eugenio era soltero, el mayor. Y nos llamó la atención, porque ellos nos predicaron en el seminario y nos llamó la atención. Y tuve una entrevista con los dos. Así que a Eugenio le pregunté, ¿cómo usted no se ha casado? No, dice, no me he casado porque le pregunté a Dios y Dios me dijo que no, que tengo que servirle solo. ¿Pero por qué? Porque Dios me ha encargado un ministerio que no puedo hacer estando casado. Yo tengo que ir a lugares donde no hay tanta libertad para predicar, no hay garantía. A veces tengo que predicar escondido, así como clandestinamente. Cualquier rato me pueden tomar preso, me pueden fusilar, cualquier cosa. No quiero dejar viuda ni huérfanos llorando. Por eso Dios me ha dicho que no me voy a casar. ¿Qué cosa? Me llamó la atención ese espíritu de sujeción, obediencia. Así que yo también fui y le dije, Señor, ¿cómo es? Te estoy sirviendo, pero de aquí adelante, ya que voy a tener ya 30 años casi, ¿cómo es? ¿Te voy a servir así solo? ¿Me vas a tener haciendo campañas por aquí, por allá, por los diferentes países, como un predicador viajero, itinerante? ¿O voy a tener familia, voy a tener hogar, voy a estar asentado en un lugar? Y el Señor me dijo bien clarito, cuando queremos realmente saber la voluntad de Dios, Él habla, no es mudo. Y la Escritura dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Primero tienes que estar enamorado de hacer y decidido 100% a hacer la voluntad de Dios. No le vayas a preguntar solo por saber. Tienes que preguntarle cuando tú estás dispuesto 100% a hacer la voluntad. Yo estaba así, dispuesto 100%, sin vuelta. Así que le pregunté y me habló bien clarito. Me dijo que no, que yo le voy a servir con familia. Ah, sí, ya, entonces quiere decir que me voy a tener familia, a tener esposa. Ok, gracias, Señor. Seguí nomás haciendo mi trabajo. Más adelante, ya más se acercaba a los 30 años, ya había predicado como en más de 10 países. Le volví a preguntar, Señor, esa es la segunda pregunta que hay que hacer. Primero, ¿es soltero o casado? Y la segunda es, ¿cuándo? ¿Y cuándo será, Señor? Ya que me has dicho que voy a tener familia, ¿y cuándo será? Entonces me dijo, pronto. Amén, Señor. Bueno, pronto, a seguir trabajando. Pero yo no he estado ahí en búsqueda de novia, de corteja. Y he visto mujeres que usted no se puede imaginar. Chocas, rubias que casi brillaban como el sol o la luna llena. Negritas morenas, tan negritas que parece que se untaron con betún y se pasaron el trapo brillando. Gordas, flacas, altas, bajas, de todo. Pero nunca he estado interesado. ¿Cómo será? ¿Será esta? ¿Será la otra? No, estoy ocupado de hacer la voluntad del Señor. Y entonces, después, como me dijo ya pronto, entonces recién le hice la tercera pregunta. ¿Y con quién, Señor? ¿Con quién? A veces no tenemos respuesta porque lo primero que le pregunta es, ¿con quién? ¿Con quién? Recuerdo chiquillas de 10, 12 años ya preguntándole a Dios, ¿quién va a ser mi marido? ¿Quién va a ser mi cortejo? Dios no se toma el trabajo, la molestia de contestarles, porque ¿qué sentido tiene para una chiquilla que no tiene todavía ni caderas? ¿Qué sentido tiene estarle preguntando a Dios? Aprenda primero, termine escuela, termine colegio, tenga oficio, arte, ministerio, profesión, y aprenda a ganar dinero, aprenda a sostenerse, no ser todo el tiempo manguero. Mamá, papá, plata. No pues, hay que ya traer, hay que trabajar y traer, ayudar. Papá, mamá, aquí mi primer sueldo, ahí está. Aquí mi aguinaldo, ahí está. Entonces,
ya llega el momento de preguntar con quién y entonces recién el Señor nos revela, nos muestra de diferentes formas. Y bueno, aleluya. No importa si es gordito, gordita, moreno, choca, no importa. Hay que tener confianza que Dios nos ama, desea lo mejor para nosotros. Quiere decir que esa es la persona que nos va a hacer feliz. No hay que estarse fijando, pero esto no es lo que yo quiero, esto no es mi tipo. Así a veces me molestan. Pastor, me ha parecido un novio. Bueno, estabas, creo, deseando tener novio. Sí, pero no es mi tipo. ¿Y cómo es tu tipo? Ay, ay, ay. Quieren que Dios tenga que satisfacer hasta esos caprichitos, porque los que tienen su tipo, un día su tipo es choco, otro día es negro y crespo, otro día es bajito, otro día es altote. Bueno, por eso mejor dejémonos de esas cosas y permitamos que Dios pueda obrar. Lo importante es lo siguiente. Lo importante es que Dios quiere que tú seas feliz, pero quiere que también la otra persona sea feliz. Quiere que los dos sean felices. Y por eso entonces, como Él nos conoce bien, nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros, entonces Él puede buscar la mejor combinación. Él sabe lo que es la mejor combinación. Él sabe con quién vas a ser feliz, quién te va a hacer feliz, aunque al momento que lo ves, tal vez la primera vez no parezca, ¿no? Tal vez tú tenías otras expectativas, pero Dios sabe lo que hace. Y qué bueno es cuando aceptamos el gobierno de Dios y aceptamos los designios de Dios. Me acuerdo mucho de un amigo, años atrás, cuando era todavía joven soltero. Bien plantado el muchacho, blancón, crespo, alto, un poco, así como yo más o menos. Y soltero, tranquilo, era de esos que conoce el plan de Dios y ya estaba graduándose y no se le sabía nada de ninguna corteja, nada. Entonces algunos le hacían broma, ¿cuándo? Y él siempre decía, cuando Dios quiera, ahí va a ser. Y bueno, tenía, ¿no? Así varias candidatas bonitas, chocas, altas, gorditas, de todo, como siempre, donde hay harta gente, hay también de toda clase. Pero se llamó Roger, mi amigo, pero Roger nos sorprendió a todos cuando un día lo vemos saliendo a pasear o llevando a una chica chaparrita, bien bajita, morena, totalmente borradita, lo que diríamos medio feíta. No le hallamos gracia y dije, oye, ¿qué le pasa a Roger? Nos restregamos los ojos y dijimos, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha visto? Roger, ¿qué pasa contigo? ¿Estás ciego? Él decía nomás, cállense. Por fin, un día, como éramos amigos de confianza y amigos cercanos, un día entre 2 o 3 le preguntamos, bueno, tú con fulanita de tal, ¿estás enamorando? Sí, dice, pienso casarme con ella. Pero ¿cómo? Mira, es chaparrita, bajita, es tan diferente de las otras medio candidatas que has tenido. ¿Qué te pasa? ¿Quedaste ciego? No. Yo soy un siervo de Dios. Yo no vivo para mí, no soy mi dueño. Yo no puedo decidir lo que quiero, lo que no quiero. Mi Señor, mi dueño, Él me ha guiado y Él me ha dicho que es esa. Y por eso he comenzado a salir con ella, porque ya me he graduado, estoy trabajando, gano, voy a construir un hogar. Bueno, quedamos muy sorprendidos, pero cuando dijo que esa era la voluntad del Señor, tuvimos que decir todos, como creyentes, amén. Hágase la voluntad del Señor. Bueno, pues se casaron y
realmente, así los primeros años del matrimonio, todo, mucha gente preguntándose, ¿qué pareja más dispareja? ¿Qué le vio a este muchacho tan guapo, alto, simpático, blanco, un crespo? ¿Qué le ha visto a esta chica? Bueno, ¿saben lo que pasó? De repente vino un terremoto, se cayó la casa donde vivían la pareja y una viga de madera pesada cayó sobre la espalda de Roger, se la quebró y quedó el hombre inválido. De la cintura para abajo quedó inválido. Después de que sanó el problema de la columna, tuvieron que ponerlo en silla de ruedas. Después de que le arreglaron un poquito, porque de eso ya no tiene remedio. Las quebraduras de la columna vertebral no tienen remedio. Así que en silla de ruedas podía manejar los brazos, todo eso, pero de esa cintura para abajo, muerto. Pues esa mujer, esa chaparrita, esa borradita, esa agarró a Roger, lo crió prácticamente como si fuera su hijo. Ella se puso al frente, empezó a trabajar, a hacer lo que antes no hacía, porque mientras estaba Roger era el pastor, era el predicador, era la figura, pero cuando Roger ya no pudo, ella se levantó y entonces la gente se sorprendió. La gente pudo ver de qué madera estaba hecha ella, que era una mujer de temple, de carácter, una mujer de oración, una mujer espiritual, y una mujer fiel. Muchos decían, si hubiera sido alguna de esas bellezas, al verlo así inútil, inválido, seguro lo hubiera dejado. Y seguramente hubiera sido así. Así pasa en este mundo moderno. Pero esa borradita fue fiel y cargó con Roger por años y años, hasta que entonces el Señor llamó a Roger. Hermanos queridos, es siempre mejor buscar y hacer la voluntad de Dios. Él sabe lo que es mejor. Él nos guía conforme a su voluntad. Así que una vez que ya sabemos, preguntamos, ¿cuándo? Una vez que el Señor nos dice y cumplimos lo que tenemos que hacer en el tiempo del solterío, entonces el Señor nos dice con quién. Y así, hermanos queridos, nos libramos de esos sufrimientos y problemas que según el mundo, ¿no? Según el mundo, hay que enamorar 5 años porque hay que conocerse, porque si no se conocen van a ser infelices, se van a equivocar. No, cuando el Señor guía, no importa si no nos conocemos. Así me tocó a mí. Bajo la dirección del Señor, cuando el Señor me dijo que me case con Alice, viajé, en ese tiempo estaba viviendo en Nueva York, fui a cumplir unos compromisos en Puerto Rico y de Puerto Rico me fui directo a Montevideo, Uruguay. Y algunos pastores que me conocían me dijeron, Pastor Morales está aquí en Uruguay, ha venido a hacer campaña. ¿Dónde va a hacer campaña? ¿Dónde va a estar predicando? Yo les decía, no he venido para hacer campaña esta vez. Entonces, ¿a qué se debe su presencia? He venido a casarme. ¿Casarse con quién? Con Alice Rodríguez Costa. No puede ser, pero nunca los hemos visto andar enamorados, haciendo empanaditas. No la conoce. ¿Cuándo han enamorado? ¿Cuándo han cortejado? No la conoce. Sí, yo no la conozco, pero Papito del Cielo sí la conoce. Y me conoce también a mí. Y sabe que no depende de nuestro conocimiento el hecho de que vamos a vivir en paz y armonía, sino Papito del Cielo nos conoce y sabe que somos la mejor combinación. Y así dimos el paso
contra todo pronóstico. Recuerdo que un querido amigo, que era el director de ese famoso seminario del Río de la Plata, cuando me preguntó que estaba en planes de matrimonio, me preguntó con quién, y le conté que, así que con una chica de Uruguay, una pastora de Uruguay, me dijo: David, tú tienes que casarte con una boliviana. Así que esa mezcla con personas de otros países, diferentes culturas, no resulta, vas a tener problemas. Y tuve que decirle, ¿no? Igual que he dicho a todos, no la conozco, pero Dios la conoce y Dios así nos está guiando de una forma muy clara. No nos estamos equivocando, ni imaginando, ni simplemente soñando. Es voluntad de Dios. Bueno, dijo, allá tú sabrás lo que haces. Y así, contra todo pronóstico, aquí estamos y hemos cumplido 54 años de matrimonio feliz, 6 hijos, 6 yernos y nueras, 17 nietos, contentos, felices, agradeciendo todos los días a Dios que Él tomó nuestras vidas. Por eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Así, entonces, después de preguntarle a Dios estos detalles, hay que nomás tomar la decisión y preguntarle cuándo, porque Dios no nos va a hacer equivocar. Seguramente Él se va a fijar que ya estamos en condiciones de llevar adelante un hogar, una familia, porque eso tiene su costo, ¿no? No podemos estar mangueando a los padres ni casarnos a cargo de bolsillo ajeno, en fin, como otros quieren hacer. Hay gente que quiere nombrar matrimonio, o padrino, mejor dicho, pero quiere casarse, pero quiere nombrar padrino de calcetines, de calzoncillos, de torta, de anillo. No, trabajen, háganse su platita y luego cómprense todo eso. No hay necesidad de estar molestando a la gente. A veces la gente no dice nada cuando reciben esas peticiones, pero luego vienen al pastor y dicen: mire, pastor, así me están diciendo, y vienen a quejarse. Por eso aconsejamos, ¿no? Sobre la base del conocimiento. Ahora, algunos consejos como base, ¿no? Para el matrimonio. No puede ser ese matrimonio mixto. Dice la Biblia claramente en 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se puede funcionar. Necesitamos la misma fe, el mismo deseo de agradar a Dios. Así que, por favor, no se vayan por apuro, por necesidad, por urgencia, estar queriendo hacer estos matrimonios mixtos. No puede ser. Y recordar que el matrimonio cristiano nos hace socios. Marido y mujer somos socios. Al ser socios hay que informarse y rendirse informes, darse cuentas. A veces el marido es el que sale a un empleo a trabajar, la mujer se queda en casa atendiendo a la familia, criando a los hijos. Él dice: yo soy el que trabaja, yo soy el que trae la plata, y por tanto él se cree dueño. No, pues, en el matrimonio lo que gana él, lo que gana ella o lo que ganan los dos es de los dos. Son socios. No hay tal cosa como esto es mío porque yo he salido a trabajar. Y cuidadito que suceda lo que está sucediendo en este mundo moderno. ¿Saben que ahorita hay varios varones que no consiguen trabajo? Pero las mujeres sí. Y entonces, si tú eres de esos que le dice: yo soy el que ha salido a trabajar, y crees que ella solamente es una pedigüeña, como una mendiga que hay que darle de centavitos, cuidado que después te toque a ti y ella tenga que darte así, sería muy triste. Por eso mejor ser justo, cabal, y entender que somos socios. Por tanto, tanto ella como él tienen derecho a los fondos, pero hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo vamos a administrar esos fondos?
¿A qué vamos a dedicar prioritariamente? Por supuesto, primero que nada hay que separar los diezmos y entonces con el 90% que queda hay que ver cómo vamos a distribuir eso, pero en común acuerdo, y hay que respetar esos acuerdos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hay que recordar que somos compañeros y que somos amigos. Somos esposos y socios, pero también somos compañeros y amigos. Hay que cultivar la amistad. Y saben, queridos, a ver, los que ya son casados, para ser amigos entre esposo y esposa, hay que cortar la amistad con otras personas, o hay que pasar a segundo o tercer plano. Siempre va a traer problemas cuando el varón tiene por ahí sus amigas. Es que es mi amiga. Y ella también dice, es que es mi amigo, era siempre mi amigo. Cuando nos casamos, ella, mi esposa, llega a ser mi amiga, con mayúscula. Y yo soy ahora el amigo. Lo demás de antes hay que cortar y poner distancia. No se puede tener, el varón no puede tener amigas, mujeres. Ni la mujer puede tener amigos, varones. Es bueno entre los creyentes que el varón tenga amigos, varones. Los hermanos son sus hermanos, pero pueden ser también amigos, pero varones. De la misma manera, la hermana puede tener amigas, pero mujeres. Cuando hay diferente, siempre hay peligro de que va a resbalar ahí al lado del romance o al lado del sexo. Cuidado. Les hablo con experiencia. Recuerden que son más de 50 años que soy pastor y he visto y hemos tenido que intervenir y ayudar en muchos casos con consejo, justamente para arreglar los problemitas que van surgiendo, ¿no? De lo cual vamos a hablar también más tarde. Compañeros, amigos, y para ser compañeros y amigos también hay que saber cortar el cordón umbilical con los padres y con la familia. Recuerden que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un otro núcleo, un otro nido, pero no puede seguir dependiendo del papá, dependiendo de la mamá. De ahí surgen muchos problemas. Justamente por eso la suegra se ha convertido como en una especie de china supa y una diabla para algunas nueras, ¿no? Gracias a Dios hay suegritas muy buenas que son una segunda madre, pero no, algunas suegras no quieren entender que el hijo tiene que cortar el cordón umbilical. Ya no es el hijito que tiene que seguir quedando ahí. Una forma en que hacemos entender esto es de la siguiente manera. Cuando uno es soltero, para todo creyente, primero es Dios y después papá y mamá, después de Dios. Pero cuando se casa, primero sigue siendo Dios, pero después es el esposo o la esposa. Los papás pasan a segundo plano. Y eso es lo que no pueden entender algunas hermanitas, y por eso la suegra se ha convertido en mala palabra, ¿no? La suegra. Ay. ¿Cómo cantaban en mi pueblo? En la punta de aquel cerro hay una jaula dorada, una silla dorada donde se sienta mi suegra, esa vieja condenada. Ay. Gracias a Dios en la iglesia hay lindas suegras, hermosas suegras, hermanas preciosas, buen carácter, buen trato y que han sabido renunciar, no han querido, no, después de Dios soy yo.
para mi hijo, y ven a la nuera o al yerno como un intruso, uno que se está metiendo ahí. No, sino que con amor y generosidad dejan ese lugar y dicen, bueno, para mi hijita ahora, después de Dios, es su esposo. Venga, venga joven, ahora usted va a ser el segundo después de Dios. O bien si es hijito, entonces venga, nuerita, usted va a ser ahora la segunda después de Dios para mi hijo. Ceden el lugar, esa es la voluntad de Dios, eso es lo mejor. Entonces, queridos hermanos, con estas pequeñas indicaciones y consejos, podemos decir que ponemos buenas bases para el matrimonio. Y luego ya viene el asunto de los hijos, la crianza de los hijos, en fin. Y gracias a Dios ustedes tienen iglesia. Los antiguos sufrían bastantito en los asuntos matrimoniales porque como tenían al curita como su líder espiritual, y el curita no es casado, así que no podía darles consejo cómo llevar adelante, cómo manejar su hogar, y por eso les hacían nombrar padrino. Nómbrense un padrino, él les va a aconsejar, porque el pobre no estaba capacitado, no tener esposa. Algunos tenían hasta hijos, pero no esposa, no un hogar formal. Y los hijos no podían llamarle padre, le decían tío o cualquier cosa, pero no, nosotros seguimos el modelo bíblico, y en el modelo bíblico el pastor tiene que ser casado, tiene que tener su hogar, y su hogar tiene que ser ejemplo, tiene que ser una muestra de lo que es el reino de Dios. Es lo que nosotros procuramos ser, y gracias a Dios nos ha ido muy bien hasta ahora, y así esperamos seguir adelante. Finalmente, para terminar mi parte, diré que hay que hacer acuerdos en la pareja, en el matrimonio, según van surgiendo los asuntos, van naciendo los hijos, va cambiando a veces la economía, a veces nos metemos en negocios, todo eso. Hay que hacer acuerdos y hay que aceptar esos acuerdos y hay que hacerlos durar, hay que respetar esos acuerdos. Entonces no hay queja. Si no, va a haber queja, ¿no? Es que hemos entrado en este acuerdo, pero ella no se sujeta al acuerdo, o él es el que no se... Bueno, no queremos tener ese tipo de problemas. Mejor andemos todo correcto, conforme a lo que Dios manda, y con estas sencillas bases, queridos hermanos, vamos a tener hogares que marchan, hogares muy felices. Gloria a Dios. Y ahora la pastora les va a hablar en una segunda parte de este asunto de las bases del matrimonio cristiano. Pase, pastora. Bienvenida. ¿Y por qué te escapas? Después de 54 años has aprendido a ser inteligente. No, yo estoy aquí bien cerca. Quiero oírte. ¿Ah, sí? Bueno, Seguro vas a hablar cosas buenas de mí, entonces. pues gracias a Dios. Buenas noches. Las bromas están ahí listas, ¿verdad? Y gracias a Dios por poder bromear, reír, porque eso es muy importante en todo aspecto. Un gusto saludarles, estimados alumnos, aunque no les estamos viendo ahorita, pero sí sabemos que están ahí y que van a oír, y el Espíritu Santo es el que tiene que hablarnos, enseñarnos y guiarnos en todo. Así que hace un ratito estaba hablando a mi esposo sobre aquellos tiempos, claro que sucedieron en el siglo pasado. Así que les estamos hablando de historia, pero es una historia real.
la que hemos vivido y estamos viviendo. Dios es fiel, Dios es fiel. Cuando le damos a Él el primer lugar en nuestra vida, eso es lo más importante, porque Él nos puede dirigir en todo. Cuando Él toma el control, cuando le entregamos el control, Él nos dirige, Él nos enseña. Sobre el acuerdo, eso es un fundamento indispensable, ¿verdad? Para el matrimonio y en el matrimonio. El acuerdo entre los dos. Ese acuerdo tiene que ser la fe que tenemos. Lo principal es nuestra fe. Tener al Señor Jesucristo como Señor de nuestra vida. Cuando Él es el Señor de nuestra vida, pues todo está bien. Cuando Él es el Señor en nuestro hogar, todo está bien. Todo marcha bien, todo marcha mejor de lo que podemos imaginar siquiera. Él debe ser nuestro Señor. Y en el libro del profeta Amós, en el Antiguo Testamento, hay un versículo que yo creo cada creyente, en este caso en el matrimonio, tiene que recordar, tiene que saberlo de memoria. Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es muy importante esto, estar de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Pues debemos estar de acuerdo primeramente en hacer la voluntad de Dios, en buscar la voluntad de Dios, porque eso es lo más importante. A veces la persona se casa pensando, me va a hacer feliz, y después se frustra porque le salió el tiro por la culata. Y a veces tiene dolores de cabeza, problemas, en fin. Es que no es un pensamiento correcto, una idea correcta, me va a hacer feliz. No se case con esa idea. Y si usted ya está casado, pues recuerde que no es lo mejor. Lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, la felicidad es una decisión personal. La felicidad no depende necesariamente de la persona con la que vivimos o estamos casados. Nuestra felicidad depende de aquel que es la fuente de vida, la fuente de gozo y que debe estar viviendo en nuestro corazón, en nuestro interior. Por eso el Señor Jesucristo, Señor de nuestra vida, es lo que debe estar como fundamento, como base en la fe. Tiene que haber también, hermanos, en la pareja, como decía el pastor, mi esposo, hace un momento, tiene que haber respeto. La Biblia nos habla del respeto. En Efesios capítulo 5, ahí nos habla bastante, a partir creo del versículo 20 o 21, sobre el matrimonio, haciendo una comparación con la relación de Cristo y la iglesia. El versículo 33 es el último de este capítulo y dice como conclusión que el varón debe amar a la esposa como a sí mismo y la mujer dice respete a su marido, debe respetar. Yo creo que el respeto es algo mutuo, porque del hombre dice que debe cuidar a su esposa como a sí mismo. Ninguno empieza a golpear su propio cuerpo, o usted es uno que se mira al espejo cada mañana y empieza a golpearse. ¿Por qué esta oreja tan grande? ¿Por qué la nariz aquí? ¿Por qué el pelo no se queda? ¿Empieza usted a golpearse así cada mañana? No, claro que no. A su cuerpo, cómo lo cuida, ¿no? Sobre todo su barriguita, su estómago, qué gusto le da. Comer rico, lo que le gusta, lo que quiere, en fin. Pues como a su propio cuerpo debe cuidar a su esposa porque es parte de él. Y la mujer debe respetar. Así que ninguno se para ahí frente a un espejo y empieza a insultarse
a ofenderse a sí mismo. El hombre como cabeza, la mujer que es como el cuerpo, es parte del cuerpo de ese varón, son uno solo. Entonces ambos deben respetarse, recordando que sí son seres humanos, pero ya delante de Dios como matrimonio ya no son más dos, sino uno. Entonces, el uno debe respetar al otro. Ninguno es superior al otro. Tienen diferentes funciones o tenemos diferentes funciones y no hay en el matrimonio un número uno y número dos. Los dos, marido y mujer, somos número uno porque tenemos un rol diferente. Y ahí donde Dios nos ha puesto, como Él nos ha ubicado, debemos funcionar como número uno en ese trabajo, en esa tarea, en esa función, en ese rol que Dios ha establecido. Así que debe haber respeto. Pero para que haya respeto, debe haber también aceptación. Por eso es importante que cuando se enamora la chica o el muchacho, no miren solo el cabello, no miren solamente la estatura, como decía hace un rato el pastor, no miren el color, no miren la sonrisita, no miren las pestañas, porque de repente si con descuido abre el horno y algo está mal, el fuego, el calor que salga de ahí le va a dejar sin pestañas, sin cejas y aún sin cabello le puede dejar, ¿verdad? Entonces, no hay que mirar esas cosas externas. A veces las adolescentes, a ver, no sé si aquí en la clase hay alguna adolescente, creo que sí. Entonces, a veces las adolescentes, ay, suspiran, están tan enamoradas de la voz de algún muchacho. O los chicos también sueñan con esa hermosa joven que tal vez tiene 15 o 30 años más que ellos, pero están ahí enamorados. Eso no es enamoramiento, eso no es amor, eso no es motivo para casarse, para acercarse, para tener algún tipo de relación, no. Hay que pensar en el individuo, en la persona que está que vemos y tenemos que aceptarle como persona. Por eso es necesario conocerse y si no, como dice mi esposo, estar bien entregados al Señor buscando su voluntad y dejarnos guiar por el Señor. Muchas veces en los matrimonios, ella o él o ambos se casan con una imagen perfecta. Se casan con una imagen de oro que tiene pies de barro. Y después que pasa el tiempo, pasan unos días o meses o años quizás, se dan cuenta que ese hombre perfecto tiene pies de barro. O esa mujer perfecta igualmente. Es que no hay nadie perfecto. Recuerdo un muchacho muy bien preparado, pianista, qué manera de tocar, ¿no? El piano. Y él no lo hacía con la música escrita. Él lo hacía prácticamente de memoria, aunque era profesor de música. Sabía bienísimo. Y pues había varias candidatas para él, porque era un muchacho muy talentoso, en fin. Y era un joven, cuando nosotros le conocimos, le preguntamos, ¿no? Así, en amistad, éramos conocidos, amigos con mi esposo. Entonces, ¿qué pensaba del matrimonio? Si ya había alguna candidata. Y él nos dijo en varias ocasiones, a través de los años que lo veíamos, nos dijo, bueno, dice, todavía no la encuentro. ¿Por qué? Porque no encuentro a la perfecta para mí.
Pasó el tiempo, varias veces lo vimos porque no era de nuestra iglesia, de la congregación, ni de las asambleas de Dios. Así que años después lo encontramos y seguía soltero. ¿Qué pasó, fulano? ¿Por qué? ¿Todavía no encuentras la perfecta? Ah, sí, pastores. Encontré a la perfecta, pero tuve un problema serio. ¿Por qué? Porque ella también buscaba el perfecto y me dijo que no. Así que no hay ese tal o esa tal perfecto. Así que debe haber aceptación de la persona. Y una vez que estás casado, no puedes entrar ahí con que esto no es así, no debe ser, que no me gusta, que nada de no me gusta, Señor. Tomaste la decisión, tienes que mantenerte, porque el gusto no te maneja a ti. Tú manejas a tu gusto. Entonces, las críticas y las quejas quedan fuera. Aceptación, debemos aceptarnos el uno al otro. Por eso hay que conocer a la persona en lo posible y buscar la dirección del Señor para no sentirnos frustrados después. Tiene que haber también admiración. Al principio no se puede negar, hay admiración. Después, cuando vienen algunos problemitas, cuando ya se da cuenta él que tal vez ella no llena tanto sus expectativas como pensaba, o viceversa, entonces como que se pierde un poco, dicen, la admiración. Tiene que mantenerse esa admiración. El respeto de la mujer debe incluir admiración también. Admiración por ese varón. Admiración, varón, por esa mujer. Es muy importante. Tiene que haber confianza y la confianza debe ser mutua. Confianza el uno en el otro. No puedes estar manteniendo una relación libre, fluida, con gozo en el corazón, con gratitud, si no hay confianza. Y la confianza en el hombre, la confianza hombre o mujer, la confianza en el ser humano, no es algo sencillo, porque todos somos falibles, todos podemos equivocarnos, todos podemos fallar en algún momento, de alguna manera, pero esa confianza debe estar basada en Dios, porque Dios es el que conoce el camino del hombre. El Señor es el que conoce el corazón del hombre, el corazón del Señor, del ser humano. El Señor lo conoce y el Señor es el único que puede darnos esa confianza, ¿sí? Hablando a los matrimonios en algún momento, bueno, hablaremos de este asunto de la confianza, sus detalles, en fin, varios elementos que forman, ¿no?, el todo de este tema sobre la confianza. Pero es indispensable que haya confianza. No puedes vivir tranquilo con una persona de la cual desconfías. En una ocasión una hermana me pidió consejo, ayuda, porque casada con un inconverso, bueno, ella se convirtió ya casada y con hijos grandes, en fin. Pero su esposo seguía sin convertirse y su esposo tomaba. Y era un hombre que a veces se ponía violento. Y ella vino y me dijo, pastora, tengo miedo que mientras dormimos, él quiera matarme o hacerme algún daño. Pues, ¿cómo vivir tranquila con ese temor? ¿Cómo vivir tranquila con esa desconfianza? ¿Cuántas otras hermanas me han dicho, no sé, mi esposo es tan ojo alegre que pienso en cada momento que está fuera de casa, pienso con quién estará? Bueno, no debe ser muy agradable, no es un tiempo muy bien invertido el tiempo que la esposa
o el esposo tengan que invertir en estas desconfianzas. Por eso debe haber confianza en todas las áreas, ¿verdad? He mencionado solamente dos cosas, dos aspectos, pero en todas las áreas. Confiar en esa persona con la que hemos unido nuestra vida. Y debe haber, por último menciono, fidelidad. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Si puedes repetir conmigo, fidelidad. Es tan importante. A veces se espera fidelidad de la otra persona, pero ¿qué hay de esta persona? Es posible que tú seas una persona que esperas mucho de tu cónyuge, pero no te has preguntado qué espera él de ti. Y lo principal, ¿qué espera Dios de ti como esposa o como esposo que eres? El Señor para sí mismo, en la fe, en nuestra vida cristiana, Él espera que seamos fieles. Y Él dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es tan importante la fidelidad. Puedes confiar, tienes ahí a tu lado a una persona en la que puedes confiar, porque te has demostrado fidelidad. Pero ¿y tú? A veces queremos poner sobre los demás una carga pesada que nosotros no queremos llevar. Pero es muy importante la fidelidad. Y esto se consigue siendo fieles con Dios. Esto lo conseguimos cuando vivimos en el Señor, andamos cerca de Dios, andamos en su camino. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestro corazón. Cuando damos lugar al Espíritu Santo para que controle aún nuestros pensamientos. Ser fiel. ¿Es posible? Claro que es posible. Si tenemos la ayuda del que todo lo puede de nuestro lado. Entonces, fidelidad debe ser una característica en tu vida hacia Dios. No puede ser algo que exiges de los demás y que tú no tienes ni practicas. Debe ser algo que tienes con Dios. Eres fiel a Dios, crees a su palabra, buscas al Señor, andas en sus caminos, le amas de todo corazón, pues todo eso se va a reflejar en tu matrimonio, en tu familia. Ser fiel es una decisión que debemos tomar todos. Así que la fe, el respeto, la aceptación, admiración, la confianza, la fidelidad son también fundamentos para un matrimonio firme. Tienen que haber todas estas cosas, otras también, no son las únicas, pero he querido solamente mencionar estas y con la ayuda del Señor vamos adelante en victoria. Aquí hay solteros también, entonces sepan que todo esto también es necesario. Y hay jóvenes tal vez que viven con sus padres, estas cosas también se aplican en la familia, en tus relaciones de hijo a padre. Tiene que haber respeto, por cierto, respeto a los padres. Eso es algo muy importante. Aceptación. No importa la condición intelectual o económica o física de tus padres, son tus padres y deben ser aceptados por ti, si es que no lo has hecho todavía. No puedes estar criticándoles, quejándote de ellos, porque no te corresponde. Da gracias a Dios por cada uno de ellos y por todo el esfuerzo, tiempo y todo lo demás que han invertido en ti. Te toca aceptarlos, respetarlos, admirarlos. No mires defectos, no les busques defectos. Admira
todo lo fuerte que son, todo lo que te han ayudado, que te han sostenido, que te sostienen, que te apoyan, te respaldan, etcétera. Confianza. Hay que confiar en ellos, sí. Hay que buscar que conozcan a Dios y vivan con el Señor cada día. Y hay que ser fieles a esos lazos familiares que tenemos con ellos, ¿sí? La familia no es para estar hablando mal de ellos en cualquier lugar o con cualquier persona. En realidad con nadie. Nuestra familia, por la gracia de Dios, es eso, el grupo humano que Dios nos ha dado, ese grupo cercano que toda persona necesita. Tal vez no estamos ahí todo el tiempo, uña y carne, como dice el refrán, pero sí son nuestra familia, démosle gracias a Dios por ellos. Así que por ambos lados, en el matrimonio y en la familia, si eres casado, si eres soltero, si eres adolescente, dependiente todavía, todo esto se aplica. Así que la gracia del Señor te ilumine, te alumbre su luz y con sabiduría vivas cada día disfrutando la vida que Dios nos da. Cuando andamos en sus caminos, cuando andamos en su palabra, en su voluntad, pues cada día es hermoso. Así que vamos adelante con la victoria de Cristo. Amén.